Voces que forman parte de la noticia. A esta hora nos acompaña aquí en los estudios centrales de Radio City el abogado César Coronel, él es gerente general de Defensa de Deudores S. Y viene a hablar hoy aquí a nuestros micrófonos de los derechos de los deudores. Aunque suene un poco contradictorio, abogado, los deudores también tienen derechos y sobre eso queremos conversar. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Un afectuoso saludo al panel y a quienes a esta hora nos escuchan a través de la señal de Radio City, la ciudad hecha radio. Muy bien. Sin duda alguna, el hecho de estar endeudados no significa que como ciudadanos perdamos nuestra calidad como tal y no tengamos derechos. En ese sentido es importante mencionar que existen varias normas jurídicas que con el tiempo han ido cambiando y justamente buscan proteger a la persona deudora. Una de ellas es la última reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que por fin establece reglas claras para regular las llamadas de cobranzas. Ahora, a manera de contexto es importante mencionar que según cifras de Asobanca, más o menos el 26,7% de las personas que tienen algún crédito registraron atrasos permanentes durante el año 2022, lo que evidencia un grave problema de sobreendeudamiento en nuestra gente, que está derivado de una serie de factores. Recuerde usted que tuvimos un paro en octubre del 2019 que generó casi $100 millones en pérdidas solo en lo que respecta al paro, una pandemia que le costó al Ecuador más de $16 mil millones, un paro de junio del 2022 que costó 1.105 millones de dólares a la ciudadanía. En el caso del paro de octubre de 2019 dije 100, en realidad era 1.000. En el caso del paro de junio de 2022 también implicó que 37,000 personas se queden en el desempleo. Es decir, todo esto que venimos arrastrando origina un serio problema de sobreendeudamiento porque las personas hoy ven mermada su capacidad de pagar porque perdieron su trabajo, porque gastaron en medicinas y una serie de factores como cierres de negocios, entre otros. Por eso, qué importante es mencionar que por fin las llamadas de cobranzas tengan una regulación, ya que lamentablemente, como son muchas las personas que están en esta situación, estas llamadas generaban estrés, ansiedad y una serie de factores colaterales. Abogado Coronel, ¿qué puede hacer un usuario? No sé si entra en la categoría de un deudor de buena fe, es decir, alguien que hace frente a su responsabilidad y su compromiso, y qué debe de conocer para poder entender quiénes están abusando en este sentido. En primer lugar, es importante mencionar que en Ecuador la deuda en casi la totalidad de los casos es de buena fe, es decir, la persona se endeudó, pero lamentablemente factores como los que he mencionado han implicado que su capacidad económica se vea mermada y su capacidad de pago reducida. Ahora bien, qué importante es mencionar que hoy existen derechos, por ejemplo, en lo que respecta al contacto para el cobro de deudas, en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que establece varias reglas importantes. La primera, a usted solo lo pueden contactar de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. Es decir, usted no puede ser contactado ni antes de las 7 de la mañana, así como tampoco lo pueden contactar después de las 8 de la noche, ni lo pueden a usted contactar los fines de semana ni los feriados. Cuando yo hablo de contacto, hablo de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto. Por otro lado, ya que están regulados los días y las horas, también está regulado a quién se puede llamar. Y a quién se puede llamar es importantísimo porque lamentablemente se había hecho una costumbre tratar de contactar a todo el mundo. Contactaban a tu papá, a tu mamá, a tu jefe, a tu amigo, al primo, al referido, a alguien que quizá ni siquiera tenías un contacto permanente. Hoy la ley regula esto y solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante, no a terceros. ¿Cónyuge? Bueno, el cónyuge es, si es que tiene sociedad conyugal, codeudor. Ahora, qué importante es mencionar también que durante estas llamadas, correos electrónicos, etcétera, no pueden existir prácticas de humillación, tratar de avergonzar a la persona deudora, así como tampoco hostigar y amenazar, porque lamentablemente se había hecho una práctica recurrente también esto. Es más, te puedo hablar de muchos casos que seguimos recibiendo en nuestra oficina de gente que les mandan correos donde les dicen que van a ingresar en 24 horas a su casa a romper las puertas y quitarles las cosas. Ese tipo de cosas firmadas por colegas abogados, que es lo más triste. Por otro lado, hemos visto una serie de amenazas. Le vamos a cerrar el RUC cuando no te puede cerrar el RUC un banco privado. Hemos visto estudios jurídicos que te amenazan y te dicen te hemos ya dispuesto a la prohibición de salir del país, cuando eso ni siquiera en juicios, en procesos de coactiva ahora se puede hacer porque es inconstitucional. Entonces, primero, esa palabra, no abogado, perdón que le interrumpa, la palabra coactiva suele surgir como una especie de amenaza también, ¿verdad? En más de una ocasión se advierte sobre el hecho de que si no se cumple con lo establecido, entonces el proceso de coactiva y la gente desde su imaginario siente que se viene lo peor
¿Hasta dónde alguien puede sentir preocupación en serio por el hecho de que un tema pase a un proceso de coactiva? Qué importante es mencionar que la coactiva es algo que está, digamos, restringido únicamente al Estado, sus instituciones, la banca pública y empresas públicas. Es decir, un estudio jurídico privado, una casa comercial privada, un banco privado no puede activar la jurisdicción coactiva. Eso es importante aclarar de entrada. Segundo, sin duda alguna, el tema de la coactiva es algo que, tal como está regulado en el Ecuador, que yo no estoy de acuerdo en la forma que está regulado porque me parece abusivo en algunos casos, es un privilegio que tiene el Estado pues para el cobro de sus deudas, y sí tiene ciertas prevenciones, como por ejemplo el hecho de que ellos en una primera instancia pueden disponer la retención de valores en las cuentas, retención que, ojo, solo puede llegar hasta el valor de la deuda. No es que te retienen y te bloquean todas tus cuentas y que no puedas usarlas, sino hasta el valor de la deuda. Abogado, vamos, le digo porque yo tengo casos y yo lo he vivido. ¿Le debes a la ATM o le debes a la CTE? Y el banco procede inmediatamente a bloquearte la cuenta. Si no le pagas, no te devuelve lo que está ahí adentro y hasta que tú te acerques a pagar. ¿Eso es legal? Como les mencionaba, el Estado, a través de sus instituciones, empresas públicas, etcétera, tiene esta jurisdicción especial coactiva que, repito, en lo personal creo que es abusiva y creo que debe ser mejor regulada en el Ecuador. Pero tal como está el ordenamiento jurídico dispuesto ahora mismo, es legal. Lo que ellos hacen es intentar cobrarte varias ocasiones, correo electrónico, llamada, en cierto tiempo, que eso realmente tampoco la ley lo ha previsto. Ellos deciden, sabes que ya no te pude cobrar, entonces ordeno la retención de las cuentas. Lo que no es legal es algo que también pasa en muchos casos, es que te retienen en todas tus cuentas y te bloquean todas tus cuentas. No, lo único que pueden hacer, si tú debes 500 y tienes en tu cuenta 2.000, solo te pueden retener los 500, no te pueden retener los 2.000. Pero en este caso bloquean todo. Lamentablemente han habido casos, pero eso también está ahora regulado por la ley, y la ley dispone con claridad que la institución financiera puede ser sancionada si llegare a cometer el error de bloquearte valores diferentes o más altos a los de la deuda. Eso ya está regulado también en la ley. Como regulado está en la ley, también decía yo el tema de las amenazas, y yo culmino un poco la idea que había iniciado respecto a que no crea usted todo lo que le dicen. Le dicen a la gente, si usted no paga en 24 horas lo vamos a meter preso. No hay prisión por deudas, salvo los casos de pensiones alimenticias. Si usted no paga en 48 horas, va a ir la fiscal casi que general del Estado a su casa a notificarle con la deuda. No, señor, la vía penal no se utiliza para el cobro de deudas. Por lo tanto, no crea todo lo que le dicen, porque lamentablemente también estas empresas de cobranza a veces se aprovechan de la ignorancia de las personas, del no conocimiento de sus derechos. Por eso aprovecho espacios como estos que nos permiten justamente comentarle a la ciudadanía que estar endeudados no implica no tener derechos. Además, qué importante es mencionar dos últimas reglas. Uno, solo te pueden contactar una vez al día, no dos, no tres, como se había hecho, digamos, una práctica común. Y finalmente, si te llaman vía telefónica, debe ser desde un número identificado e identificable. Entonces, en resumen, las llamadas de cobranza están reguladas en Ecuador. Solo te pueden llamar de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, no antes ni después, ni los fines de semana, ni los feriados. Solo te pueden contactar una vez al día. Ese contacto no puede incluir amenazas, hostigamiento, amedrentamiento, humillación por efecto del cobro de la deuda, así como tampoco pueden contactar a otras personas diferentes al deudor, al codeudor o al garante. Abogado, una última mía. Deudas con el BIES, crisis económica, vino pandemia, muchísimas personas perdieron sus empleos, no se han podido recuperar 100%, porque si se recuperan 100% ya podrían, no se recuperan al 100%, ganan lo suficiente para vivir. Pregunto, ¿el Estado en ese caso puede entrar? Porque le escuché la palabra humillación, no pueden humillarte. Entrar a la casa, te sacan, te botan tus cosas a la calle y te dicen, usted no ha pagado aquí, fuera de esta casa. Para poder llegar a un embargo, que es, me imagino, a lo que usted ya se refiere, porque es obviamente tomar posesión de la vivienda que fue objeto del crédito hipotecario, se tiene que seguir un debido proceso que implica agotar varias instancias, como por ejemplo, para proceder al embargo sí debe haber una notificación. Para la retención de las cuentas, en cambio, no es un requisito, de tal manera que hay mucha gente que se entera que tiene un proceso coactivo porque le han retenido valores en las cuentas, no porque los notificaron en legal y debida forma. Pero en cambio, ya para ir a un embargo sí debe existir y debe mediar una notificación en legal y debida forma para que la persona pueda interponer los recursos que corresponden. Por ejemplo, las facilidades de pago, que establece en la ley
que le dan a usted la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ahora, existe hoy también una herramienta muy poderosa y que muy poca gente conoce y que lamentablemente está vigente solo hasta junio de este año, y es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Por qué es importante esta ley? Y se lo digo porque dentro de nuestro estudio jurídico incluso hemos evitado ya en el mes de febrero el lanzamiento a la calle y el remate de una vivienda de una familia. Y eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario prevé un acuerdo preconcursal que le permite a usted llegar a un, como su nombre lo dice, a un acuerdo de pagos con todos sus acreedores sentados todos en la misma mesa, y que mientras esa negociación se lleva a cabo, desde el momento en que usted inició el proceso hasta que termine, no lo pueden a usted demandar. Y si usted ya está demandado en el ámbito civil, judicial o por la vía coactiva, esos procesos se suspenden, incluso estando en la etapa de ejecución, que es el caso que le comento. Tenemos un caso, no puedo dar los nombres, pues porque todos los casos son confidenciales, una familia aquí en Guayaquil, de una pareja de esposos que tienen una deuda bastante alta con una empresa, con una banca pública, y el proceso ya está tan avanzado que se ordenó el remate de la vivienda, pero a través de esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que hemos interpuesto esta acción para una negociación que sigue todavía su curso, ese remate se paralizó, se impidió, se suspendió. De tal manera que esta también es una herramienta muy poderosa, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que, como repito, está vigente solo hasta junio de este año. Se hace a través de un proceso de mediación ante un, mediador autorizado por el Consejo de la Judicatura. Inicia con una declaración juramentada ante un notario describiendo quiénes son mis deudores y mis acreedores, y mis montos de acreencias, y se lleva a cabo por medio de una negociación directa con todos los acreedores, que mientras se desarrolla se suspende cualquier proceso que esté en curso y no se pueden iniciar procesos nuevos. Queremos agradecer la participación del abogado César Coronel, gerente general de Defensa de Deudores S., dando importantes anuncios y consejos a nuestros oyentes y también a esta mesa respecto a cómo comportarse, qué hacer en función de evitar el abuso de empresas que quieran cobrar a toda costa, abogado. Solo 2 puntos finales. Recordar que si alguien incumple alguna de las normas que hemos establecido, que están establecidas en la ley y que hemos comentado en esta conversación respecto a las llamadas de cobranza, la empresa de cobranzas puede ser sancionada con una multa de $450 hasta $4.500, es decir, de 1 a 10 salarios básicos. Y en caso de reincidencia, hasta el doble, es decir, hasta $9.000 de multa contra una empresa de cobranzas. Por eso, qué importante es comentarlo, porque aunque ustedes no lo crean, hay empresas de cobranza que no conocen de esta reforma, y en buena hora que lo sepan. Y recordar también a quienes nos están escuchando que pueden seguir nuestras redes sociales, @defensadeudores S. Siempre estamos compartiendo información muy útil para la ciudadanía, cumpliendo nuestra misión de informar y educar. Si usted ya tiene un problema de sobreendeudamiento, sepa que nos puede llamar también al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o visitarnos aquí en la oficina en Guayaquil, en el World Trade Center, Torre A, oficina 805. Se lo sabe de memoria. Escúchame, ya parece locutor de radio. Parece locutor Bueno, de radio. fui, soy comunicador también, digamos. Meche por Cuesta mucho tiempo. decía que Claro. él inició a ella en la radio. No fue así tampoco. Yo Eso soy es algo me bastante más joven que no sé, pero sí dijo Meche, pero ¿sabes? sí, Aquí. pero Así dijo tuvimos Meche. Meche tiene como 54, creo. No, tiene 49. Yo 35, imagínate. Pero no. ella dijo, cuando yo empecé en esto, Él me inició. Él fue el que me educó y me dijo cómo tenía que hablar. Bueno, eso sí, hicimos está. un trabajo de consultoría en lo que respecta a manejo de medios. Además, yo fui muchos años columnista de Diario Hoy y estuve en 4 radios de la ciudad de Guayaquil durante algunos años también. ¿Y por qué no trabajando. vuelve a la radio? Bueno, porque ahora primero estuve en una pausa porque fui a la función pública, Sí, y me obviamente acuerdo. había un conflicto de intereses ahí, y ahora he regresado a Guayaquil, a la empresa privada, para este proyecto de defensa de deudores, pero no hemos descartado en algún momento también hacer un programa especializado en estos temas, Bueno, porque hay es que conversar. importante que la gente conozca en detalle sobre sus derechos. Hay que conversar. Hay que conversar. Muchas gracias a César Coronel, gerente general de Defensa de Deudores.